Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Diego Uva y hoy les voy a explicar, les voy a enseñar, les voy a hacer de guía turístico en Nueva York, y les voy a enseñar 3 lugares que son muy bonitos y que son gratis. Aprovechando que yo no he ido a esos 3 lugares, entonces aprovecho hoy, tomar el día para conocer bien esos lugares y de paso se los enseño. Si están viendo este video, número 1 es porque son suscriptores míos y los quiero mucho, o número 2 porque vienen para Nueva York y andan buscando qué hacer. Entonces les recomiendo que hagan estas 3 cositas. Muy bonitas son, yo las he visto de largo, siempre he querido hacerlo y bueno, pues son gratis y todo. Entonces acompáñenme a ver este video. Yo primero me voy a ir a comprar unos guantes porque voy a usar método de transporte bici y con el viento se me congelan las manos. Entonces de paso les enseño cómo pueden alquilar una bicicleta. Siento que es el medio de transporte más fácil. Y nada, pues los dejo con la intro y bienvenidos a Uva Vlog. Ok, el primer tip que les voy a dar es que si tienen la posibilidad de usar las bicis de City, que lo hagan. ¿Por qué? Porque si van en metro, por lo general no van a tener la oportunidad de ver tantas cosas como si fueran en bici. Entonces la aplicación se llama así, City Bike. Nada más se meten ahí, la descargan, ponen sus datos, tienen que poner su información de una tarjeta. Una vez hagan eso, les va a aparecer un mapa con todos los lugares donde hay estaciones así de bicis. Entonces seleccionan en la que estén, acá, ahí es donde estoy yo, y ven que dice cuántas bicis hay, etcétera. Entonces le dan donde dice desbloquear bici, y cuando les dan desbloquear bici les aparece un código. Ese código ustedes lo tienen que poner ahí. Entonces, por ejemplo, el mío en este entonces era 1, 2, 3, 1, 2. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, y ahí se desbloquea la bici. Súper fácil. Entonces, si tienen la opción de andar en bici, háganlo. El primer lugar que vamos a ir se llama el Bessel, The Bessel. Vámonos. Ok, tip número 1, hay que reservar los tiquetes antes de venir. Entonces ya lo reservé, como les dije es gratis, pero me toca la entrada hasta las 6, entonces voy a darme unas vuelticas por aquí. Pero bueno, aquí ya estamos en The Bessel, estamos como a -2, -3 grados. Yo me estoy muriendo, se me están congelando las manos y ya vamos para adentro. Acompáñenme. Y voy ya para entrar, subir ahí. Nunca he subido, como les dije es gratis, pero tienen que reservar los tickets antes. Los colores. Qué loco. Vamos conmigo.
sea tan alto porque está rodeado uno de edificios más altos. Pero ya subiendo aquí, todas estas gradas, como que sí se siente un poco más que sea más alto. Está cool, está cool. Ahorita voy en el metro, voy para Brooklyn. Lo que quiero es pasar el puente de Brooklyn caminando. Ese es el lugar número 2, que es gratis acá en Nueva York. Es un atractivo muy bonito, es muy chiva poder cruzar el puente. Entonces me vine en Subway hasta Brooklyn para pasarlo, llegar a Manhattan de nuevo. Pues sí, me vine en metro para enseñarles el lugar número 2 de nuestra lista, que es este. Este es el segundo lugar que les recomiendo, el puente de Brooklyn. Pudieron ver las tomas más chivas. Se puede ver casi que todo Manhattan, se puede ver Brooklyn para el otro lado. Súper recomendado. Se duran 15 minutos dándole la totalidad del puente. Súper bien. Les recomiendo no venir en invierno porque hace un frío increíble, pero por lo demás, excelente opción. Ahora vamos para el tercer lugar. Está aquí súper cerca. Nada más nos bajamos del puente, doblamos hacia la derecha y hay un lugar súper chiva y que muy poca gente conoce. Entonces quédense a ver. Este es el lugar número 3,
Se llama Pier número 35 y ya les digo qué es lo bonito que tiene este lugar, qué es lo que tiene en especial este lugar. Ya van a ver. ¿Qué les parece este lugar? A mí me parece súper chiva. Chivísimas de día, o en verano es otra cosa porque no hace tanto frío, pero es una locura y casi nadie sabe que estas hamacas están acá, lo cual lo hace a uno más bonito porque no es un lugar muy concurrido. Aparte de las vistas, esto es lo que digo que está muy bonito. Tiene unas hamacas acá, entonces uno llega chill, se sienta, se mece con las hermosas vistas. Está súper cool. Bueno amigos, esos fueron los 3 lugares que quería enseñarles que son gratis acá en Nueva York. Les dejo la dirección en la descripción, un link donde pueden, por si alguna vez vienen a Nueva York, pueden visitar estos 3 lugares. Si quieren que les cuente más lugares así gratis de acá en Nueva York, déjenmelo saber en los comentarios. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. No se les olvide darle like y compartir esto con sus amigos. Con eso me ayudarían a crecer mucho más rápido en este mundillo de YouTube. Acá les dejo todas mis redes sociales. De nuevo, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Chao.